Hola a todo el mundo, soy Katia y estás en el podcast de Ruso con Katia. Y en el episodio de hoy te hablaré de un tema bastante básico, pero que te va a perseguir durante todo tu viaje de aprendizaje de ruso, si quieres hablarlo con confianza. Este tema es de la parte de pronunciación, sí, y tiene que ver con los sonidos. La pregunta es, la pregunta es si es difícil pronunciar en ruso o no. ¿Sí? Vamos a ver los sonidos. Vamos a ver los sonidos más típicos rusos que no existen en castellano, ¿sí? Los que nos hacen la vida un poco más difícil y vamos a trabajarlos, primero los sonidos en sí y luego con las palabras reales y con los ejemplos reales. ¿Ok? Y como saben, en ruso hay 33 letras. Sí, hay 33 letras. En castellano, ¿cuántos? Creo que son 28, ¿no? Con la ñ. Tienen que ser 27, 28. Entonces hay más letras. Gracias a eso, también hay más sonidos, ¿sí? Y algunos sí que son bastante parecidos, algunos son iguales, y otros son un poco más difíciles. Vamos a ver, vamos a empezar con las vocales, ¿sí? Y vamos a verlas en parejas. A propósito, hoy no les ofrezco ningunos materiales visuales. Es un tipo de práctica que nos ayuda a practicar, como entrenar el oído y entrenar la pronunciación, porque la verdad es que varias veces mm, el idioma oral es muy diferente y no podemos permitir que nos enfoquemos demasiado en cómo se escribe, ¿sí? Es bueno leer ruso, es bueno entender el cirílico, nos sirve muchísimo, pero eso se hace en una semana, ¿ok? Tú aprendes las letras y ya. Y claro, como cuando hablamos de letras en ruso, lamentablemente no siempre se lee como se escribe. La mayoría de las veces se lee de otra forma y nuestro objetivo es no solo practicar, ¿cómo se lee la letra A? Porque eso lo hicimos la clase pasada cuando vimos el alfabeto, vimos todas las letras y que en posiciones diferentes pueden sonar de maneras diferentes. Un poco como en castellano, sí, al final se lee con más flojera, sí, no tan fuerte. La de, lo del acento, ¿sí? Las posiciones de O en la palabra, que solo puede haber una O, las otras se leen como A, cosas así. Pero en el lenguaje real, hay otros sonidos que a veces ni siquiera tienen una manera de escribirse en ruso. Por ejemplo, un ejemplo corto, y luego vamos a practicar. El ejemplo de, ¿saben cuando hago la semana de ruso acelerado, el evento gratuito, sí, para aquellos que quieren aprender ruso? Ahí explico cómo se lee la letra R, sí, y para tener una referencia, cuando, claro, si hablas castellano, no dices tanto la R. En inglés, en francés sí que existe, pero en castellano Z, R, no hay, sí, no tanto. Y ¿cómo lo explico? Yo lo que hago es utilizar la palabra toalla en castellano argentino, uruguayo. Entonces tomamos este sonido pero es y suave. Entonces, como que sí es muy parecida a la y rusa, pero en realidad y en ruso es más dura, ¿sí? Para empezar está bien para tener una referencia, pero luego, si quieres hablar bien, pronunciar bien, depende de tu grado de perfeccionismo, ya tenemos que practicarlo más y ver las diferencias entre los sonidos blandos, consonantes blandas, consonantes duras. Y la letra R en ruso solo tiene una forma. En teoría, cuando te enseñan las letras, solo siempre es dura. Entonces, si tomas el sonido de Y argentino, Y, es demasiado suave, Y está como aquí, horizontal, Y. Tenemos que llevarle un poco a la otra parte de la boca, digamos, ¿sí? Y hacer la lengua un poco más chica aquí frente a los dientes y decirlo más duro, ¿sí? Esa es la Y rusa. Y como que con eso ya podríamos pararnos, ¿sí? Podríamos decir, ok. Pero
En realidad, me di cuenta hace un año, ya con mucha experiencia de enseñar ruso, me di cuenta, dije, pero la Y suave también existe en ruso. Mucha gente te va a decir que no, porque no se da cuenta. Cuando uno habla un idioma, no siempre se da cuenta de las cosas. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, este sonido aparece cuando en ruso tenemos dos letras juntas, dos consonantes, que son la Z, ¿sí? Ya hablaremos de ella porque muchos hispanohablantes la evitan y no la pronuncian bien. En inglés sí que hay, igual no la pronuncian. Z. Y luego tenemos la J. Entonces, juntos, Z, J, Z, J. Claro, si quieres pronunciarlo bien, puedes decir cómo se escribe. Приезжает. Está llegando, ¿sí? Приезжает. Pero en realidad, cuando hablas rápido, como ruso, me avisan también si se entiende la palabra, porque es un verbo de movimiento, quizá no sea tan fácil. Приезжает. Así se escribe, ¿sí? Él está llegando. Приезжает. Regularmente, cada verano, por ejemplo. Viene a San Petersburgo. Lo que hago es básicamente reemplazar estos dos z, z, z con el sonido y, suave. El argentino. ¿Sí? Y claro, y digo, приезжает. Ya, es suave. ¿Lo escuchas o no? La diferencia. Es muy importante que distingues entre los sonidos. Ya, que era duro, la Y normal, ¿sí? Pero decimos приезжает. Las consonantes blandas siempre son más sonrientes. Приезжает. Y. ¿Ok? Me avisan si saben pronunciar la Y argentina, si eso es algo fácil para ustedes o no. De eso depende nuestro éxito. ¿Ya? Entonces, eso es mi primer ejemplo. ¿Sí? Que, claro, cuando uno aprende de los rusos, y si de verdad usa la estrategia que es, yo creo, la correcta, de copiar los sonidos. Porque a mí nadie me enseñó que tengo que decir uno con esta N. No sé si suenas la diferencia entre la N ruso, bueno, en castellano es uno, uno. En ruso es diferente. La misma palabra, si lo dice un ruso como un juego, uno, ¿sabes? Todos mis amigos rusos notan que yo lo leo de una manera diferente, castellano, ¿sí? Yo le digo uno y ellos una. Una. Primero, la O no es una O, porque no tiene acento, es una. Y también la N no está como más allí, como arriba. Está al lado de los dientes otra vez. Uno, uno. ¿Sí? Eso es no, bueno, no es tan grave si dices la N española, pero igual es algo que si con los pasitos chicos empiezas a prestarle atención, ya de verdad te sirve muchísimo. Y de verdad tú comienzas a ser más una experta, ¿sí? Y al menos el hecho de poder escuchar como un ruso lo pronuncia y poder saber que, sí, lo hace de esta manera rara, ay, ¿cómo lo hace? Eso lo hace tu cerebro funcionar bien y intentar imaginar cómo se tendría que pronunciar. ¿Sí? Y ya va a ser su trabajo de poder imitarlo. Eso es otro tema súper interesante, que la verdad es que tú entrenas a tu cerebro y lo hará todo por ti. Pero para eso hacemos práctica y como dirigir la atención a estos momentos correctamente. Luego, vamos. Pues empezamos con la B. B es uno de los sonidos, una de las consonantes que sí son iguales en castellano y ruso, pero en realidad en ruso lo pronunciamos más fuerte, ¿sí? Tenemos que, siempre acuérdate que hay que juntar los dos labios para decir B, B. Es como escupiendo un poco, ¿sí? Más fuerte. B. Ajá.
Luego la V también. Igual, el sonido en sí puede ser duro o blando, V, V, pero el movimiento de los labios es el mismo. Lo que haces es conectar los dientes de arriba con la labio de abajo. ¿Sí? V. Ujú. V. Sé que cuesta, en Chile, por ejemplo, dicen más de ese sonido, si tienen más de como V, si vamos, lo usan más, entonces para algunas personas va a ser más fácil, para otras no tanto. Entonces, lo tienes que ajustar, ¿no? Para tu realidad. Si es más difícil, pues préstale más atención. V, sí, V. Luego la G está bien porque sí, guitarras, ahí está. La G. Ujú. También, si no sabes cómo pronunciarlo, si, si no sabes cómo pronunciarla, si no sé, si es difícil para ti, intenta empezar con el mismo sonido que es su parejita, ¿sí? Sh, sh. Es el mismo sonido, pero como sin voz. Estas parejitas tienen la misma posición de la boca, pero es solo el ruido, como sushi. Y no te confundas con che, ¿ok? Es muy diferente. Si en Chile lo dicen todo igual, sushi. No, no es sushi, es sushi. Sh, sh, ¿ok? Sh, y entonces, si comienzas con la sh, ya te sale bien, ahí vamos cambiando y agregándole más voz. Sh, r, r, ¿ok? Esa es nuestra sh. Luego la siguiente es z. La z, yo no entiendo por qué es tan difícil. De hecho, me acuerdo que cuando estuve en Chile, tenía una amiga china, Jessie, sí, y bueno, ya sabrán que para la gente de China es muy difícil, no saben pronunciar la R, ¿sí? Dicen L en vez de R. Entonces, este temblor no lo tienen en su idioma y es muy, muy difícil. Los hacen practicar en la ducha, ¿saben? Para que les salga, al menos de una forma, pero no les sale. ¿Ya? Y ella estaba todo el intercambio diciendo receta, receta, intentando pronunciar. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que hay que practicarlo, ¿sí? Hay que escuchar mucho de cómo hacen para pronunciarlo y muchas veces no solo pensar en eso, sino que de verdad tomar acción e intentar ya, trabajar tus músculos de la cara, ¿sí? Z. Z es el mismo sonido que S, el S de siempre, pero con la voz. Entonces, lo que tienes que hacer es, tiene que ser fácil, yo no sé por qué es tan difícil, ya ustedes me dirán. Y Z, lo que les aconsejo otra vez, hacerlas primero. No hay voz, escucha solo el sonido, el ruido de mi boca. Y luego, Z. Sí, tienen que ser como una abeja. Z. En Chile no hablan español. Ya empezamos. De hecho, uno de mis alumnos, el que me visitó, no a mí, pero visitó San Petersburgo, nos vimos hace 2 días y ayer también, él me dijo que a veces no me entendía las palabras como chilenas y yo todavía no sé qué es lo que digo que no se entiende. Ok, la Z, ¿qué tal la Z? ¿Sí? ¿Podemos pronunciarla bien? Z. Ujú. Creo que perdí la D también. D en español es una mezcla, es que no sé por qué mezclan todos los sonidos. Ah, claro, para ti la D no siempre es una D. Sí, y varias veces lo pronuncias como con tu lengua entre dientes. Sí, D, como D casi. Ay. Sí, no sé qué palabra, como poder. No sé si te diste cuenta que no es una D. ¿Sí? No es una D, es
poder, así. Pero para hablar bien ruso necesitamos trabajarlo también y tenemos que escuchar la versión más completa, que no se ofendan, pero la de verdad, de. Es más parecida a la D que en castellano aparece al principio de palabra. Como dices, de verdad, aún ahí dicen como de verdad, pero hay que intentarlo, ¿sí? ¿sí? De. Eso ya será ruso. Muy poca gente hace ese trabajo. Por eso hay tanta diferencia entre aquellos que quieren hablar bien y quien quieren hablar así. ¿sí? Eso es tu decisión, pero yo te enseño como desde el punto de vista de como hispanohablante, ¿sí? Cómo suena. Ajá. Seguimos. La L también tenemos que aprender a pronunciarla de dos maneras. Las dos L que existen en ruso son un poco diferentes de la española, ¿sí? Porque tenemos la L. Me alegro, Fernando. L. Esa es la L dura. Esa se usa cuando después de la L, tienes vocales como A, O, U, E. 4. A, O, U, E son 4 sonidos puros de vocales. ¿Qué significa eso? Que no cambian a la consonante que está antes de la vocal. Imagínate, que A, por ejemplo. Que tiene que ser dura, ¿sí? Solo cambia a la que suave si después tiene una vocal blanda. En total son 10 vocales, A, O, U, E, ¿sí? Y las 5 que hacen a la consonante anterior, cambiarle el sonido a ser blanda. Entonces, la A no cambia la L, entonces la L sigue siendo dura. Y la dura, no sé si siguen, ¿sí? Pero es muy importante, ¿sí? La L, tiene que ser nuestra versión dura de la L. La. No es la. La, como la manera castellana de pronunciarlo, la. Es más suave que nuestra versión dura, pero más dura que nuestra versión blanda. Ahora nos enfocamos solo en los sonidos rusos, así que intenta pronunciarlo conmigo y también, pues al menos entender qué es lo que hago para pronunciarlo así. La, da, lo, lu, li, le, la. Ajá. Y luego la suave es aún más suave que para ti, pero bueno, al menos pronuncia como en castellano, ¿sí? Pero tiene que ser más blanda aún. La. Eso hace una diferencia, como sumamente, mucho, ¿sí? La. Li. Lu. Le. Lo más difícil es ye. Le. ¿Ya? Perfecto. Estamos con la L. M está bien. N ya les expliqué al principio. Ahora lo que está al final del alfabeto ruso. Nuestros sonidos, que son varios y no existen en castellano. ¿ya? ¿Qué es lo que no existe ahí? Tenemos 4 letras que son como confusas y todo el mundo siempre no sabe cómo se pronuncia esta u otra. ¿sí? Hay una que es, la misma de Chile, ¿sí? Che. Se escribe como una silla al revés, ¿sí? Che. No sé, es bastante parecida, solo que en Chile le dan un sonido un poco más como Chile, así. Eso hay que quitarlo, ahí quedarse con la letra che.
como en inglés, ¿sí? Chair, la che de siempre, ¿sí? Esa es como la más fácil de estas. Luego tenemos la sh, es la de 3 rayitas, pero ahora solo trabajamos el sonido. Sh, ya la vimos, es como SH, sí, sh. En Chile, si no lo hacen, practiquen bien, porque de verdad, uy, me sorprendió tanto porque un colega mío no podía escuchar la diferencia. Le enseño la pronunciación en Google, o le digo yo, es igual. Él dice, no, es igual, es lo mismo, el mismo sonido, pero no lo es. Hay que entrenar el oído. Sha, sha, sha. Son 3 rayitas, ¿sí? 3 rayitas y nada, así se pronuncia, sin la cola. Luego tenemos, ajá, la misma letra, pero más suave. ¿Qué significa? Que hay que tener una mejor referencia. Y la sh, ¿sí? Sh, es más suave que sh. Pero quizá para ti no significa nada, tienes que tener una referencia a tu idioma. Yo lo que propongo es utilizar la Y del castellano argentino, ¿sí? Y sacarle la voz, Y, y nos quedamos con la sh, ¿ok? Sh. Eso es, claro, eso es la de 3 rayitas con una cola abajo. Sh. Sí, sí, sí. Y la cuarta de ahí es la que tiene 2 rayitas y una cola. Eso es la ts, ts. Para nosotros es una letra. Varias veces en ruso pasa que una letra como que nos da más sonidos, o sea, 2 sonidos tiene. La ts, ts, es la combinación de la T y la S. Si dices ts, ts, súper rápido, ts, ¿ok? Entonces la T pronuncia T, 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 ajá. Luego la S, 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 y luego ts, 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 ajá. Ahí tienes tu letra C rusa. Y de hecho, tienes que saber que a la hora de aprender gramática y los verbos, por ejemplo, ¿cómo decimos me gusta? ¿Sí? Decimos мне нравится. Y el secreto está en que la letra T, S ahí, a veces en el infinitivo se escribe como T, signo suave, S, ya. Pero aún así todo eso se lee como ца, ца. Nравится, ца. Así se leen la TC. Nравится. Perfecto. Seguimos. También me gustaría practicar la letra U. Otra vez necesitaré su participación porque yo les puedo explicar eso, pero aquí no podemos quedarnos solo con la teoría. Bueno, ¿cómo cambia mi boca, mi posición de los labios, de eso, sí, de todo? Para decir con comparación en comparación con el sonido I. Chicos, ¿qué estoy haciendo aquí? Les estoy enseñando ruso, ¿ok? Así que si hay algunas palabras sobre política, voy a tener que bloquear a estas personas, ¿ok? No nos distraigan, ¿ya? No nos provoquen. No hagas eso aquí. Entonces la U es como más aquí, ¿sí? U. Y es más sonriente y así. Y entonces, en la posición aquí, sí, está más abajo de la garganta y tienes que sonreír menos. Es como un sonido ruso, ¿no? Tienes que sonreír menos. Tienes que decir más, ¿sí? La referencia que tenemos, la diferencia que tenemos, o la explicación que hacen algunos profesores de ruso es que
tienes que imaginar que estás empujando algo muy pesado, ¿sí? Como así. Ujú. O, de hecho, uno de mis alumnos me dio otra explicación de eso, que su papá jugaba con él cuando era pequeño y hacían como le pegaban a la barriga. Y cuando pues le pegaba como broma, ¿sí? Él hacía así. Entonces un sonido raro, ¿sí? Pero ¿qué hacemos? Sí, así es. Y claro, cuando lo pronunciamos en nuestra vida diaria, um, no lo hacemos tan fuerte. Yo no digo, "Tú", no, pero para explicar siempre lo practicamos mucho más expresamente, sí, mucho más exagerado. Si yo te digo, ti, vi, mi, sí, que suena súper como, tranquilo, ¿no? Nada de otro mundo. Ты, вы, мы бы хотели. Pero en realidad eso solo se consigue con práctica cuando ya aprendiste a hacerlo de una manera exagerada. ¿Cuántas vocales existen en ruso? 10, pero ya lo expliqué al principio de la clase. Así que puedes ver la grabación después si quieres. Sí, y eso, seguimos con la U. Ujú. Y lamentablemente es una de las letras más importantes que sí tenemos que practicar y aprender, porque si lo ignoras y lo pronuncias todo como I, como chi, ¿sí? Ti, ni хочешь, eso no suena muy bien. ¿Sí? Y yo creo que al menos dedicarle unos minutos a la semana ya. Bueno, algunas preguntas. Si tiene algunos sonidos que para ustedes en específico son difíciles, sí, algunas combinaciones de consonantes. Sí, claro, es todo un tema diferente, pero tengo que hablar de eso hoy también porque hablamos de la pronunciación, si es difícil pronunciar el ruso y mi enfoque hoy es enseñarles algo, explicar los sonidos desde mi punto de vista, donde pueden haber trampas. ¿Sí? Y claro, la regla de muchas consonantes, por un lado, tiene que ser así que tampoco pronunciamos todas las consonantes, siempre. ¿Sí? Y si empezamos con la palabra здравствуйте, siempre la uso como ejemplo porque es la palabra más usada de ruso, ¿sí? Todo el mundo dice здравствуйте cada día y claro, tenemos una versión más ligera de cómo pronunciarlo, decimos здрасте, здрасте, ¿sí? Pero hay otras palabras que son muy largas y llevan muchas consonantes y solo hay una que no se lee, por ejemplo, o se leen todas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo practicar eso? Claro, la clave está en poder pronunciar bien todos los sonidos por separado. Si tú pronuncias la Z bien, la D bien, pronunciarlo juntos será más fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar la palabra обстоятельства. Обстоятельства. ¿Qué tenemos? Se escribe OB. De hecho, hubo una pregunta sobre por qué no escribo los sonidos hoy, pero lo hago a propósito porque trabajamos la parte oral del idioma y ahí no necesitamos saber cómo se escribe, solo saber imitar los sonidos y escuchar, distinguir entre cuando uno habla, ¿sí? Un ruso. Entonces, обстоятельства. Al final de la palabra tenemos una terminación típica de una. Gracias, Ekaterimburgo, muy bien, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es practicar este tipo de palabras con estas terminaciones. Se escribe como S, T, V, O. Solo 3 consonantes, no es tanto. Podemos tener 4. Stvo. Uh-huh. Bueno, no sé qué decirles. S, T, V, O. Primero trabajamos las parejitas, decimos sv, no, st, primero, st, st, st. Ajá, luego decimos tv, tv, tv. Y luego intentamos como conectarlo todo y decir stv, stv, stv. Ujú. Ay, muy bien. Me gusta mucho me encanta que les guste este tema y mi manera de explicar.
Bueno, acabo con este ejemplo y contesto tu pregunta sobre la ch al final. Entonces, stvo, stvo, stvo. Stvo es una terminación muy típica de una palabra de género neutro, ¿ya? Entonces, hay que saber pronunciarlo. Un ejemplo más de esos, bueno, se me pasó por la cabeza непревзойденный. Aquí no sé si hay una combinación rara de consonantes, pero igual es como suena raro, suena complicado. Непревзойденный. Si quieres aprender a hablar ruso fluido, tienes que acostumbrarte a las palabras largas. Y a veces que el acento esté al principio de esta palabra larga. Sí, es algo difícil. Aún con la palabra думать, mis alumnos empiezan a cambiar el acento y decir думать, думать, думает, думают, думают, ¿ya? Y entonces, si hay una palabra como непревзойденный, bueno, aquí está bien porque está como al final. Непревзойденный. ¿Pueden pronunciarla? Непревзойденный. Непревзойденный. Así es. Непревзойденный. Y bueno, un sonido más. Las palabras que terminan con T y signo suave. La verdad es que sí toqué este tema un poco, porque si hablamos de cualquier consonante casi, miren, ¿qué sucede? Que tenemos solo, creo que son tres consonantes que nunca cambian en ruso. Estas son, no, bueno, no sé qué cambian, son nasales, ¿sí? No pueden ser sonoras o sordas, no pueden ser, solo siempre son sonoras. Significa que se pronuncian a través de la nariz. Estas son la R, la N y la M, ¿sí? La R, siempre, bueno, hay que comprender mucho de la ciencia de eso, pero M, N, R, siempre van a tener el mismo sonido más o menos. No, si por ejemplo tienes una R al final de la palabra, no utilizas la regla de que, al final de la palabra se cambia. Como por ejemplo, si tienes dub, se escribe con B, pero ¿qué pronunciamos? Porque B está al final de la palabra y la pronunciamos como sorda, dup, ¿sí? Dup. Pero si tienes una R al final, M o N, no cambia, porque no tiene esta pareja. Ahora, sí, que tenemos dos tipos de parejas. Lo de suave, no, bueno, blanda y dura, porque la R, M y N sí que pueden ser blanda y dura. O sea, decir ma, esa es dura, pero mi es blanda. Pero en plan sonora, sorda, no tienen pareja. ¿Sí? Si quieren, pueden buscar estos, tienen unas tablas, ¿sí? De tipos de consonantes, tipos de... bueno, de hecho estoy preparando materiales para también incluir en mi curso porque es algo súper básico, algo muy importante. Entonces, volviendo a la pregunta de mach, mach es una manera de decir madre, ¿sí? Decimos mama para decir mamá, pero mach, M-A-T, signo suave, para decir madre. Y no sé por qué es difícil, pero es la T de siempre, pero como les dije, en castellano solo es la dura, T, ¿sí? T. Y es algo en promedio entre nuestra blanda y dura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Practicamos las dos versiones. Y tienes que saber pronunciarlo sin vocal después, ¿sí? Porque todo lo que te expliqué, que la vocal cambia el sonido. Vamos a tomar la T, ¿sí? Si yo digo ta, eso va a ser duro. Si es chie o mi nombre, ka, cha es la T suave con A. Ch, A, cha, ch, A, cha. ¿Escuchas?
No digo Katia. Bueno, por tantos años me acostumbré a llamarme así también, pero antes me ofendía porque no es mi nombre es Katia, ¿sí? Y justo es el mismo sonido de mach, pero ahí, en vez de tener una consonante o una vocal como ya, Katia, es la ya al final, tenemos signo suave que hace la T más suave y pues decimos ch, ch. Sonriente horizontalmente, sí tenemos que sonreír y usar estos músculos. Es todo aquí en los labios. T, t. No hago nada, aquí está todo relajado. T, t. Es solo, bueno, la lengua así ahí detrás de los dientes. T, 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 t. Ta, 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 ta. Ese es el sonido T duro. T suave. Che, 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 che. Así. ¿Podría decirme si Y es vocal o consonante? Si se puede poner algún ejemplo de pronunciación. Ajá, buena pregunta. ¿La Y se considera consonante? Sí, entonces, si por ejemplo cualquier palabra se acaba con Y, si es un sustantivo, va a ser masculino. ¿Por qué? Si se acaba con consonante siempre es masculino. Y es un poco raro porque la función de ella es como la I corta, entonces viene de una vocal y es como vocal corta, pero se vuelve una consonante. Así que si está al principio de la palabra o al final, decimos Y, es como la primera letra de ya y yo, ¿sí? Y, yot, yoshkin kot, usamos como palabra mala, pero no tan mala, yoshkin kot. Da muy. Creo que es un poco más difícil al final, ¿sí? Cuando tienes que, sin ninguna vocal después, decir Y. Da muy. Da muy. Хороший. Хороший. Pero en realidad cuando hablas fluido, ya la haces como una I chica. Хороший. Хороший. No la hago tan expresamente. Eso es para hoy. Muchas gracias por su atención. Bueno, que tengan un lindo fin de año. Sí, yo viajo a mi ciudad natal, a estar con mi familia, pero igual nos vemos. Gracias por sus preguntas. Me alegro que les guste el tema. Siempre acá. Chao, chao.